Bueno, hoy pactamos la entrevista de la tarea 1.3.3, indagando sobre las buenas prácticas docentes. Está dirigida a alumnos de primer semestre por parte de la docente de la asignatura de química. El objetivo es obtener información sobre las necesidades de los alumnos del grupo, el ambiente escolar, la afectividad, la convivencia y la consideración del contexto para organizar y planear la clase. La duración aproximada es de 15 minutos. Se realizará una pregunta a la cual deberán responder si están totalmente de acuerdo, en duda y en desacuerdo. La invitación es contestar reflexivamente y con sinceridad. Ahorita estamos con la alumna. Muy bien, Amerey. Vamos a ir pregunta por pregunta. La 1. ¿Explica la docente de manera clara los contenidos de la asignatura? Ok. La 2. Relaciona los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras asignaturas. Contesta con la mayor sinceridad, no te preocupes. Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos de la asignatura. Siguiente. Adapta las actividades para atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Promueve las actividades que desarrollen el autodidactismo y la investigación. Promueve actividades participativas que me permitan colaborar con compañeros con una actitud positiva. Bueno, la 7. Considera los conocimientos previos para la organización de la clase. Propone ejemplos o ejercicios que vinculan la asignatura con la vida cotidiana. Explica la utilidad de los contenidos teóricos y prácticos para la vida cotidiana. Dice, propicia el desarrollo de la clase en un ambiente de respeto y confianza. Totalmente de acuerdo. Propicia la curiosidad y el deseo de aprender. Totalmente de acuerdo. Reconoce los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje individuales y en equipo. De acuerdo. Se dirige a los estudiantes con respeto, genera confianza dentro y fuera del aula. Totalmente de acuerdo. Muestra congruencia con lo que exige y su comportamiento en general. Totalmente de acuerdo. Escucha y toma en cuenta las opiniones de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Relaciona los contenidos de las asignaturas con otras, nuevamente. De acuerdo. Involucra a los estudiantes en actividades de aprendizaje que relacionan contenidos de diversas asignaturas. Totalmente de acuerdo. Implementa proyectos encaminados a entender su entorno aplicando conocimientos diversos. De acuerdo. En general, pienso que es una buena docente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Ya. Ok. Bueno, vas a ir tacheando y diciéndome si estás de acuerdo con las afirmaciones, en duda o en desacuerdo. ¿Vale? Te pido que seas lo más sincero posible y que contestes lo más fuerte posible con tu posible. ¿Vale? La 1 dice, la docente, en este caso de química, explica de manera clara los contenidos de la asignatura. En eso estoy de acuerdo. ¿Lo tachas, por favor? Así vamos haciendo todo. 4, ¿verdad? No, la 3. ¿Es de 3? De acuerdo es la 3. De acuerdo 3. En duda la 2, en desacuerdo la 1 y la 4 es totalmente. ¿Vale? La 2. Relaciona los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras asignaturas. En eso estoy en duda. Sería la 2, ¿verdad? Sí. Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos de la asignatura. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Porque 4. Adapta las actividades para atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. igual estoy de acuerdo.
Promueve actividades que desarrollen el autodidactismo y la investigación. Igual estoy de acuerdo. 6. Promueve actividades participativas que me permiten colaborar con sus compañeros con una actitud positiva. Estoy totalmente de acuerdo. 7. Considera los conocimientos previos para la organización de la clase. Estoy de acuerdo. Propone ejemplos o ejercicios que vinculan la asignatura con la vida cotidiana. Estoy de acuerdo. Explica la utilidad de los contenidos teóricos y prácticos para la vida cotidiana. Igual estoy de acuerdo. Propicia el desarrollo de la clase en un ambiente de respeto y confianza. Estoy de acuerdo. Propicia la curiosidad y el deseo de aprender. Estoy de acuerdo. Reconoce los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje individuales y en equipo. Estoy totalmente de acuerdo. Se dirige a los estudiantes con respeto, genera confianza dentro y fuera del aula. Estoy de acuerdo. Muestra congruencia con lo que exige y su comportamiento en general. Igual estoy de acuerdo. Escucha y toma en cuenta las opiniones de los estudiantes. Estoy totalmente de acuerdo. Relaciona los contenidos de la asignatura con otras asignaturas. Eso sí, sin duda. Ujú. Involucra a los estudiantes en actividades de aprendizaje que relacionan contenidos de diversas asignaturas. Igual estoy en duda. Implementa proyectos encaminados a entender su entorno aplicando conocimientos diversos. Estoy de acuerdo. En general, pienso que es una buena docencia. Totalmente de acuerdo. Carla, vamos a responder de acuerdo, que es el número 4, digo totalmente de acuerdo el número 4, de acuerdo el 3, el número 2 en duda y el 1 en desacuerdo. Por favor, contesta lo más sincero posible, yo te voy diciendo la pregunta y vas contestando, tanto verbalmente, lo más fuerte que puedas, como en la hojita. La docente de química explica de manera clara los contenidos de la asignatura. Totalmente de acuerdo. 2. Relaciona los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras asignaturas. De acuerdo. Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos de la asignatura. Totalmente de acuerdo. 4. Adapta las actividades para atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Promueve actividades que desarrollen el autodidactismo y la investigación. Totalmente de acuerdo. Promueve actividades participativas que me permitan colaborar con compañeros con una actitud positiva. Totalmente de acuerdo. 7. Considera los conocimientos previos para la organización de la clase. Totalmente de acuerdo. 8. Propone ejemplos o ejercicios que vinculan la asignatura con la vida cotidiana. Totalmente de acuerdo. 9. Explica la utilidad de los contenidos teóricos y prácticos para la vida cotidiana. De acuerdo. 10. Propicia el desarrollo de la clase en un ambiente de respeto y confianza. Totalmente de acuerdo. 11. Propicia la curiosidad y el deseo de aprender. De acuerdo. 12. Reconoce los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje individuales y en equipo. Totalmente de acuerdo. 13. Se dirige a los estudiantes con respeto, genera confianza dentro y fuera del aula. Totalmente de acuerdo. 14. Muestra congruencia con lo que exige y su comportamiento en general. De acuerdo. 15. Escucha y toma en cuenta las opiniones de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. 16. Relaciona los contenidos de la asignatura con otros.
17. Involucra a los estudiantes en actividades de aprendizaje que relacionan contenidos de diversas asignaturas. De acuerdo. 18. Implementa proyectos encaminados a entender su entorno aplicando conocimientos diversos. Totalmente de acuerdo. Y la última. En general pienso que es una buena docente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Ok. La dinámica es que vas a contestar de acuerdo a las aseveraciones que tenemos aquí y tú vas a ir tachando aquí dependiendo de lo que quieras contestar, como totalmente de acuerdo, según la afirmación que yo haga, de acuerdo, si estás de acuerdo con la afirmación, en duda y en desacuerdo. Puedes ir tachando y me vas diciendo también verbalmente de manera que se escuche. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, yo te hago la pregunta y tú contestas, tanto verbal como en la entrevista, ¿de acuerdo? En el encuentro. La pregunta 1 dice, la docente explica de manera clara los contenidos de la asignatura. Totalmente de acuerdo. 2. La docente relaciona los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras. De acuerdo. 3. Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos. Totalmente de acuerdo. 4. Adapta las actividades para atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. 5. Promueve actividades que desarrollen el autodidactismo y la investigación. Totalmente de acuerdo. 6. Promueve actividades participativas que permiten colaborar con compañeros con una actitud positiva. Totalmente de acuerdo. 7. Considera los conocimientos previos para la organización de la clase. Totalmente de acuerdo. 8. Propone ejemplos o ejercicios que vinculan la asignatura con la vida cotidiana. De acuerdo. 9. Explica la utilidad de los contenidos teóricos y prácticos para la vida cotidiana. De acuerdo. Volteamos la hojita. 10. Propicia el desarrollo de la clase en un ambiente de respeto y confianza. Totalmente de acuerdo. 11. Propicia la curiosidad y el deseo de aprender. Totalmente de acuerdo. 12. Reconoce los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje individuales y en equipo. Totalmente de acuerdo. 13. Se dirige a los estudiantes con respeto, genera confianza dentro y fuera del aula. Totalmente de acuerdo. 14. Muestra congruencia con lo que exige y su comportamiento en general. Totalmente de acuerdo. Escucha y toma en cuenta las opiniones de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Relaciona los contenidos con la asignatura con otras asignaturas. Totalmente de acuerdo. Involucra a los estudiantes en actividades de aprendizaje que relacionan contenidos de diversas asignaturas. Totalmente de acuerdo. Implementa proyectos encaminados a entender su entorno aplicando conocimientos diversos. Totalmente de acuerdo. En general pienso que es una buena docente. Totalmente de acuerdo. Gracias. Ya. Ok. Nos encontramos con el compañero Alexis Juárez Feliciano. Alexis. Yo te voy a realizar una pregunta y tú me vas a contestar tanto verbalmente como en tu hojita, si estás totalmente de acuerdo, si estás de acuerdo, en duda y en desacuerdo, cualquiera puede ser la respuesta. Te invito a contestar reflexivamente y con sinceridad la mayor que puedas. ¿De acuerdo? Dice, la docente explica de manera clara los contenidos de la asignatura. De acuerdo. Lo tachas ahí también. ¿En cuál? En la 1, aquí. Sí. Si estás Uno. de acuerdo es el 3. De acuerdo, 3. Ajá. Totalmente de acuerdo 4, en duda el 2 y en desacuerdo el 1. Ok. ¿Vale? 2. Relaciona los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras asignaturas. Totalmente de acuerdo. 3. Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos de la asignatura.
Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos. De acuerdo. 4. Adapta las actividades para atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. 5. Promueve actividades que desarrollen el autodidactismo y la investigación. De acuerdo. 6. Promueve actividades participativas que permiten colaborar con compañeros con una actitud positiva. Totalmente de acuerdo. 7. Considera los conocimientos previos para la organización de la clase. Totalmente de acuerdo. 8. Propone ejemplos o ejercicios que vinculan la asignatura con la vida cotidiana. Totalmente de acuerdo. 9. Explica la utilidad de los contenidos teóricos y prácticos para la vida cotidiana. Totalmente de acuerdo. Volteamos la hojita. 10. Propicia el desarrollo de la clase en un ambiente de respeto y confianza. De acuerdo. 11. Propicia la curiosidad y el deseo de aprender. Totalmente de acuerdo. 12. Reconoce los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje individuales y en equipo. De acuerdo. 13. Se dirige a los estudiantes con respeto, genera confianza dentro y fuera del aula. Totalmente de acuerdo. 14. Muestra congruencia con lo que exige y su comportamiento en general. Totalmente de acuerdo. Escucha y toma en cuenta las opiniones de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Relaciona los contenidos de la asignatura con otras asignaturas nuevamente. De acuerdo. 17. Involucra a los estudiantes en actividades de aprendizaje que relacionan contenidos de diversas asignaturas. De acuerdo. 18. Implementa proyectos encaminados a entender su entorno aplicando conocimientos diversos. Totalmente de acuerdo. 19. En general pienso que es una buena docente. Totalmente de acuerdo. Gracias. Sí.